En una gélida mañana de enero de 1882, los residentes de Millbrook, Pensilvania, descubrieron algo que perseguiría a su pequeño pueblo industrial durante generaciones. Martha Copperfield, la querida esposa de 34 años del alcalde Theodore Copperfield, fue hallada muerta en su estudio cerrado con llave, abrazando un diario encuadernado en cuero que las autoridades confiscaron de inmediato y sellaron. Lo que hizo su muerte realmente escalofriante no fueron solo las circunstancias misteriosas, fueron las 17 páginas de nombres, fechas y transacciones financieras escritas con su meticulosa caligrafía que documentaban lo que parecía ser una conspiración que involucraba a la mitad de los ciudadanos más influyentes del pueblo. El informe forense, archivado en los registros del condado por más de un siglo, indicó como causa de muerte una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, los testigos la describieron con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror, y los dedos manchados de tinta, como si hubiera estado escribiendo frenéticamente hasta su último aliento. Las autoridades locales afirmaron que el diario contenía únicamente cuentas domésticas, pero 3 testigos que lo vieron antes de que fuera confiscado juraron que detallaba reuniones secretas, muertes sin explicación y pruebas suficientes para destruir toda la estructura de poder de Millbrook. Lo que Martha Copperfield descubrió en las últimas semanas de su vida era tan peligroso que alguien estuvo dispuesto a matar para mantenerlo enterrado. Antes de continuar con la historia de Martha Copperfield y los secretos que podrían haberle costado la vida, quiero que sepas que este canal está dedicado a traerte los misterios históricos más escalofriantes de todo Estados Unidos. Si te fascinan estos relatos oscuros del pasado de nuestra nación, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y me encantaría saber desde qué ciudad o estado nos estás escuchando. Deja un comentario abajo y únete a nuestra comunidad de amantes del misterio de costa a costa. La verdad sobre lo que Martha descubrió comienza en el otoño de 1881, cuando ocurrió la primera muerte extraña en Millbrook, desencadenando una serie de eventos que revelarían los secretos más oscuros del pueblo. Millbrook, Pensilvania, enclavado en los valles ricos en carbón a 64 kilómetros al noreste de Pittsburgh, era un pueblo construido tanto sobre la promesa como sobre el peligro en 1881. Con una población de poco más de 3.000 almas, había crecido rápidamente durante la última década, a medida que el ferrocarril de Pensilvania extendía sus líneas por la región, trayendo consigo una oleada de inmigrantes alemanes e irlandeses que buscaban trabajo en las minas de carbón en expansión y en la próspera fábrica textil del pueblo. El río Susquehanna serpenteaba por el valle como una cinta oscura. Sus aguas se tornaban perpetuamente grises por el polvo de carbón que lo cubría todo como un velo fino. El alcalde Theodore Copperfield se había casado con Martha Henley en 1873, cuando ella tenía solo 25 años y él ya se estaba consolidando como uno de los empresarios más influyentes del pueblo. Theodore era dueño de una participación mayoritaria en la compañía textil de Millbrook y tenía aspiraciones políticas que iban mucho más allá de su pequeño pueblo en el valle. Martha, educada en una escuela de señoritas en Filadelfia, algo inusual para las mujeres de esa época, había asumido inicialmente su rol como esposa del alcalde con entusiasmo, organizando eventos benéficos para la creciente población de trabajadores de la fábrica y sus familias, y manteniendo el calendario social que mantenía conectada y cooperando a la élite de Millbrook. Su matrimonio, en apariencia, era uno de respeto mutuo y ambición compartida. Martha era conocida en toda la comunidad por su inteligencia y discreción, cualidades que la hacían invaluable para la carrera política de Theodore. Tenía un talento poco común para recordar nombres, rostros y la compleja red de relaciones que regía la política de los pueblos pequeños. Los vecinos solían comentar sobre su hábito de llevar diarios detallados, una práctica que mantenía desde sus días escolares, llenando libros encuadernados en cuero con observaciones sobre la vida diaria, eventos locales y las dinámicas cambiantes de la sociedad de Millbrook. El otoño de 1881 trajo un calor inusual al oeste de Pensilvania, seguido por un invierno prematuro que llegó con una brutalidad repentina a finales de noviembre. El contraste parecía reflejar el cambio de ánimo en Millbrook, donde la prosperidad y el progreso ocultaban tensiones crecientes entre las familias protestantes asentadas y los nuevos inmigrantes católicos.
Theodore Copperfield navegaba estas aguas con cautela, mantenía su posición mediante un delicado equilibrio entre encanto público y negociaciones privadas. Marta se había vuelto cada vez más callada durante esos meses, pasando más tiempo en su estudio privado, una pequeña habitación en el segundo piso de su casa victoriana en la calle ELM, que daba a la plaza del pueblo. Los vecinos notaron que había comenzado a dar paseos solitarios junto al río al atardecer, algo que nunca había sido parte de sus costumbres. Cuando sus amigos, preocupados, le preguntaban al respecto, ella sonreía amablemente y desviaba la conversación hacia temas más seguros, como el clima o los planes para la próxima temporada navideña. Lo que nadie sabía era que Marta Copperfield había empezado a notar patrones, inconsistencias en las historias que contaban su esposo y sus asociados, discrepancias entre declaraciones públicas y conversaciones privadas que ella escuchaba durante cenas y reuniones políticas. Su mente analítica, afinada por años de manejar cuentas domésticas y obligaciones sociales, había comenzado a conectar puntos que otros no podían ver o preferían ignorar. La primera señal de que algo andaba profundamente mal en Millbrook ocurrió el 15 de octubre de 1881, cuando Heinrich Zimmermann, capataz de la fábrica textil, fue hallado muerto al fondo de la Garganta del Cuervo, un barranco empinado que cortaba las colinas al este del pueblo. Heinrich Zimmermann trabajaba en la compañía textil de Millbrook desde hacía 8 años, ganándose la confianza tanto de la gerencia como de los obreros gracias a su trato justo y pericia mecánica. A los 42 años, era un hombre de familia, con esposa, Emma, y 3 hijos pequeños, conocido en toda la comunidad alemana por su temperamento tranquilo y su manejo cuidadoso del dinero. Nunca fue de beber ni apostar, y no tenía enemigos conocidos entre los obreros ni entre la administración. La mañana del 15 de octubre, Heinrich no se presentó a su turno en la fábrica, algo sin precedentes. En 8 años, jamás había faltado sin avisar con antelación. Cuando terminó el turno de la tarde y aún no aparecía, el supervisor del molino, James Crawford, organizó un grupo de búsqueda. Encontraron el cuerpo de Heinrich al amanecer del día siguiente, destrozado contra las rocas al fondo de la Garganta del Cuervo, casi a 5 kilómetros de su ruta habitual hacia casa. La escena perturbó a todos los que la vieron. Heinrich yacía torcido en un ángulo antinatural, con el cuello claramente roto, pero su ropa apenas estaba desgarrada y había sorprendentemente poca sangre para una caída tan violenta. Más desconcertante aún, sus botas de trabajo de cuero no mostraban lodo ni restos que indicaran que hubiera caminado por el peligroso sendero del barranco en la oscuridad. Su lonchera estaba cerrada a su lado, con la manzana y el pan aún frescos, como si los llevara consigo al caer, pero no hubiera comido su almuerzo. El sheriff William Callahan, aliado político del alcalde Copperfield, llevó a cabo lo que él llamó una investigación exhaustiva, pero sus conclusiones parecían precipitadas. Determinó que Heinrich había tomado un atajo por las colinas hacia su casa, que perdió el equilibrio en la oscuridad y cayó hasta su muerte. Caso cerrado en 48 horas. No se hicieron preguntas ni se buscaron testigos, pero Marta Copperfield había estado presente en la oficina de la fábrica esa tarde, cuando se notó por primera vez la ausencia de Heinrich, pues había pasado para discutir los preparativos del baile anual de la cosecha que patrocinaba la fábrica cada octubre. Observó las conversaciones preocupadas entre los supervisores y notó algo que a los demás les pasó desapercibido. La tarjeta de registro de Heinrich mostraba que había salido exactamente a las 5:30 p.m., su hora habitual, pero su firma lucía temblorosa, insegura, nada parecida a su caligrafía cuidada de siempre. Más inquietante aún para Marta fue la reacción de su esposo cuando mencionó la muerte de Heinrich durante la cena de esa noche. Theodore se quedó completamente inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino hacia su boca, y formuló varias preguntas específicas sobre quién había hallado el cuerpo y qué pensaba hacer el sheriff Callahan con la investigación. Cuando Marta se preguntó en voz alta si Heinrich podría haberse estado reuniendo con alguien en un lugar tan remoto, la respuesta de Theodore fue cortante y inmediata. Marta, no es apropiado que especule sobre esas cosas. El hombre tuvo un accidente, punto final. Pero la mente de Marta funcionaba de forma distinta a la de la mayoría. Había pasado años catalogando los patrones de comportamiento de los residentes de Millbrook y sabía reconocer cuando alguien mentía o escondía algo importante. La reacción de su esposo contenía una preocupación demasiado específica para alguien que, en teoría, escuchaba por primera vez sobre la muerte de Heinrich. Esa noche, sola en su estudio, Marta abrió un nuevo diario,
un volumen de cuero marrón que había reservado para el año nuevo, y escribió su primera entrada sobre la muerte de Heinrich Zimmermann. Registró la fecha, las circunstancias tal como las entendía y, lo más importante, un relato detallado de la reacción de su esposo y sus preguntas específicas sobre la investigación. No tenía una idea clara de lo que todo eso significaba, pero su instinto le decía que Heinrich no había muerto en un simple accidente. Esos instintos resultarían ser correctos de una forma que, al final, le costaría la vida a Martha. En las semanas posteriores a la muerte de Heinrich Zimmermann, Martha Copperfield comenzó a prestar más atención a las conversaciones que la rodeaban durante eventos sociales y reuniones políticas. Como esposa del alcalde, tenía acceso a discusiones que la mayoría de los ciudadanos nunca escuchaban y empezó a notar referencias a cosas que no tenían sentido, menciones crípticas sobre el acuerdo, susurros sobre mantener los libros equilibrados y una frecuencia inusual de reuniones privadas entre su esposo y un pequeño grupo de los hombres más poderosos de Millbrook. El grupo parecía estar compuesto por 5 personas, además de Theodore, el sheriff Callahan, el supervisor del molino James Crawford, el presidente del banco Charles Harwell, el juez Samuel Brennan y el doctor Marcus Fielding, quien ejercía tanto como médico principal del pueblo como forense del condado. Martha conocía a todos estos hombres desde hacía años, por eventos sociales, pero comenzó a observarlos con nuevos ojos, notando cómo se comunicaban mediante miradas significativas y palabras cuidadosamente escogidas en reuniones públicas. En noviembre, ocurrió una segunda muerte que profundizó las sospechas de Martha. Patrick O'Sullivan, un inmigrante irlandés de 28 años que trabajaba como contable en el banco de Millbrook, fue encontrado ahogado en el río Susquehanna. Al igual que Heinrich, Patrick era conocido como un hombre confiable, orientado a la familia y que nunca había mostrado tendencias a conductas imprudentes. A diferencia de Heinrich, sin embargo, Patrick había sido visto discutiendo con alguien afuera del banco solo 3 días antes de su muerte, aunque los testigos no lograron ponerse de acuerdo sobre con quién había discutido ni cuál era el motivo del altercado. El doctor Fielding declaró la muerte como un ahogamiento accidental, señalando que el joven había consumido alcohol antes de entrar al agua. Pero Martha supo por Bridget, la viuda de Patrick, que su esposo rara vez bebía y que había estado preocupado por algo en el trabajo durante sus últimas semanas. Bridget mencionó que Patrick había hablado de números que no cuadran y que se quedaba trabajando hasta tarde en el banco, aparentemente intentando reconciliar alguna discrepancia en las cuentas. Martha comenzó a pasar frente al banco durante sus paseos nocturnos, anotando que ventanas mostraban luz después del horario comercial. Descubrió que el edificio estaba ocupado con frecuencia hasta bien entrada la noche, con lámparas encendidas tanto en el piso principal del banco como en las oficinas del segundo nivel donde se guardaban los registros. En varias ocasiones, observó el carruaje de su esposo estacionado detrás del edificio, junto con los de otros miembros de lo que ya empezaba a considerar como el grupo. Sus entradas de diario de noviembre y diciembre de 1881 revelan un patrón creciente de muertes sospechosas y circunstancias dudosas. Documentó no solo las muertes de Heinrich y Patrick, sino que también comenzó a investigar incidentes anteriores que antes había considerado accidentes sin relación. Su investigación meticulosa reveló que, en los últimos 2 años, 7 hombres en Millbrook habían muerto en circunstancias inusuales, todos ellos inmigrantes, todos ellos empleados en cargos que les daban acceso a registros financieros o a información delicada sobre los negocios más importantes del pueblo. El descubrimiento más escalofriante llegó a mediados de diciembre cuando Martha decidió visitar el juzgado para revisar los registros públicos. El secretario del juez Brennan, un joven nervioso llamado Thomas Wavely, inicialmente se negó a dejarla examinar ciertos documentos, alegando que estaban restringidos solo para asuntos oficiales. Pero el encanto de Martha y su posición social finalmente lo persuadieron de concederle acceso a registros testamentarios, transferencias de propiedad y licencias comerciales. Lo que encontró en esos archivos polvorientos llenaría más tarde 17 páginas de su último diario, una compleja red de manipulación financiera que incluía transacciones de tierras fraudulentas, fondos bancarios malversados y un patrón sistemático de eliminación de cualquiera que pudiera exponer la conspiración. Los 7 hombres muertos habían estado, en distintos momentos, en posición de descubrir evidencia del fraude en curso. Heinrich Zimmermann era responsable de mantener los registros de producción que habrían revelado la sobrefacturación sistemática de contratos gubernamentales.
Patrick O'Sullivan tenía acceso a los registros bancarios que mostraban transferencias misteriosas entre cuentas controladas por los miembros del grupo. La entrada del diario de Marta del 30 de diciembre, una de las últimas que escribiría, contenía una revelación impactante. Había descubierto que su propio esposo no era solo un participante en la conspiración, sino que parecía ser su autor intelectual. Theodore Copperfield había estado usando su posición como alcalde para facilitar contratos gubernamentales fraudulentos, manipular evaluaciones de propiedades y coordinar el encubrimiento de pruebas mediante las investigaciones deliberadamente deficientes del sheriff Callahan. Pero Marta cometió un error crítico en su investigación. Fue demasiado meticulosa, demasiado cuidadosa, demasiado sistemática. Thomas Wavely, el secretario del juzgado que le había proporcionado acceso a los registros, era sobrino del juez Brennan y desde el principio había estado informando a su tío sobre todas sus actividades. La primera semana de enero de 1882 trajo una tormenta de nieve que aisló Millbrook del mundo exterior durante varios días, atrapando a los residentes en sus casas y creando una atmósfera de tensión claustrofóbica que se asentó sobre el pueblo como la propia nieve. Durante esos días azotados por el viento, Marta Copperfield tomó la decisión más peligrosa de su vida. Decidió confrontar directamente a su esposo sobre lo que había descubierto. Theodore había pasado esos días de tormenta en su estudio, alegando que trabajaba en asuntos municipales. Pero Marta notó que recibía varias visitas a pesar del clima traicionero. El sheriff Callahan llegó con raquetas de nieve el 4 de enero, seguido al día siguiente por el Dr. Fielding a caballo y, finalmente, por el juez Brennan, quien llegó a pesar del riesgo y permaneció casi 3 horas detrás de la puerta cerrada del despacho de Theodore. La noche del 6 de enero, cuando la tormenta finalmente comenzó a despejarse, Marta esperó hasta que Theodore terminó su cena y se acomodó en su silla junto a la chimenea. Había ensayado cuidadosamente su enfoque, planeando presentar sus inquietudes como las de una esposa preocupada, y no como una acusación directa. Pero mientras comenzaba a hablar, exponiendo el patrón de muertes y las irregularidades financieras que había descubierto, la expresión de Theodore cambió de sorpresa a cálculo frío. Marta, dijo en voz baja, dejando su periódico a un lado. Has estado muy ocupada, ¿verdad? El tono de su voz le heló la sangre. Ese no era el esposo con quien había vivido durante 9 años. Era un extraño con el rostro de Theodore, hablando con una voz desprovista de calidez o reconocimiento. He estado preocupada, respondió ella, tratando de mantener la compostura. Por el pueblo, por estos hombres que han muerto, por cosas que no te incumben, la interrumpió Theodore. Marta, voy a preguntarte una vez, y quiero que pienses muy bien antes de responder. ¿Qué has hecho con la información que recopilaste? La pregunta confirmó sus peores temores. De algún modo, Theodore ya sabía sobre su investigación, sus visitas al juzgado, sus conversaciones con las viudas de los hombres muertos. La conspiración era más extensa y estaba más vigilada de lo que ella había imaginado. No he hecho nada, respondió, lo cual era técnicamente cierto. Lo había escrito todo en su diario, pero aún no había decidido cómo usar la información. Esperaba que tú pudieras ayudarme a entenderlo. ¿Dónde está? La voz de Theodore era apenas un susurro ahora. ¿Dónde has escrito esas preocupaciones? El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Se dio cuenta de que estaba en peligro inmediato, que el hombre sentado frente a ella era capaz de la misma violencia que había matado a Heinrich, Patrick y a los otros. Pero también comprendió que su diario, escondido en su estudio en el piso de arriba, era la única prueba que existía de la conspiración y, posiblemente, su única protección. Theodore, me estás asustando, dijo, levantándose de su silla. Creo que debería retirarme por esta noche. Pero Theodore fue más rápido de lo que esperaba. Cruzó la habitación y bloqueó su camino hacia las escaleras con un movimiento que fue casual, pero inconfundiblemente amenazante. ¿El diario, Marta? Sé que has estado llevando un diario. Sé de tus visitas a Thomas Wavely, de tus conversaciones con las viudas, de tus paseos nocturnos frente al banco. ¿De verdad pensaste que nadie te estaba observando? Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, el horror en Millbrook se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Marta comprendió en ese momento que su esposo había estado monitoreando sus actividades durante semanas, tal vez meses. Cada paso cuidadoso que había dado para investigar la conspiración había sido observado y reportado a las mismas personas que ella intentaba desenmascarar. Estaba atrapada en una red que se había
había ido cerrando sobre ella desde el día en que Heinrich Zimmermann murió. Necesito pensar, dijo, tratando de ganar tiempo. Todo esto es abrumador. Quizás podríamos hablarlo mañana cuando haya tenido tiempo para... No, dijo Theodore secamente, lo hablaremos ahora. Me vas a dar ese diario, Marta, y luego vas a olvidar todo lo que crees haber descubierto. Si haces eso, si puedes ser sensata con esto, entonces quizás podamos encontrar una salida que no requiera medidas drásticas. La amenaza era inconfundible. Marta sabía que Heinrich Zimmermann y Patrick O'Sullivan probablemente habían escuchado palabras similares poco antes de morir, pero también sabía que entregar su diario equivaldría a firmar su propia sentencia de muerte. Sin esa evidencia, se convertiría en otro accidente conveniente esperando ocurrir. Necesito un momento para calmarme, dijo, señalando hacia las escaleras. ¿Puedo ir a mi habitación? Theodore estudió su rostro por un largo momento, luego se hizo a un lado. Por supuesto, querida. Pero Marta, no tardes mucho, y no hagas nada tonto. Mientras Marta subía las escaleras hacia su estudio, podía sentir la mirada de Theodore siguiéndola. Sabía que no la dejaría vivir hasta el amanecer, a menos que lograra encontrar alguna forma de revertir las tornas contra la conspiración que ya había cobrado tantas vidas. El estudio de Marta era una pequeña habitación al frente de la casa, amueblada con un escritorio, 2 sillas y estanterías del piso al techo que contenían su colección de diarios desde sus años escolares. La ventana daba al este, hacia la plaza del pueblo, y en noches despejadas podía ver la torre del reloj del juzgado y las luces tenues del distrito comercial. Esa noche, con nubes de nieve ocultando la luna, la vista se perdía en la oscuridad. Se dirigió rápidamente a su escritorio y abrió el cajón inferior, donde tenía oculto su diario actual bajo una pila de correspondencia doméstica. Le temblaban las manos mientras abría una página nueva y comenzaba a escribir lo que temía que sería su última entrada. 6 de enero de 1882, 9:30 p.m. Theodore lo sabe todo. Creo que mi vida está en peligro inmediato. Si algo me sucede, la evidencia de la conspiración está documentada en las páginas anteriores de este diario. Heinrich Zimmermann, Patrick O'Sullivan y otros 5 fueron asesinados para proteger un fraude que involucra contratos del gobierno y fondos bancarios. Theodore Copperfield, el sheriff Callahan, el juez Brennan, el Dr. Fielding, Charles Harwell y James Crawford están todos participantes. Me han estado vigilando durante semanas. Si muero esta noche, no será por causas naturales, sin importar lo que informe el Dr. Fielding. Mientras escribía, Marta podía oír a Theodore moviéndose abajo, el crujir de las tablas del suelo, el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse, voces apagadas en el pasillo. No estaba solo. Alguien más había llegado, probablemente más de una persona, a pesar de la hora tardía y las difíciles condiciones del clima. Marta terminó su entrada y cerró el diario, pero en lugar de esconderlo en el cajón, lo metió dentro de su grueso abrigo de invierno. Si iba a morir esa noche, estaba decidida a que la evidencia no muriera con ella. Ya había ideado un plan desesperado que podría salvar tanto el diario como su vida, pero requería un momento exacto y bastante suerte. Esperó 10 minutos, dando tiempo a Theodore y sus visitantes para que se acomodaran en la conversación que los había reunido en semejante tormenta. Luego abrió la puerta de su estudio y escuchó con atención las voces que flotaban desde el salón de abajo. Pudo distinguir al menos a 3 oradores diferentes, Theodore, el sheriff Callahan y lo que parecían los tonos medidos del Dr. Fielding. Moviéndose con el mayor sigilo posible, Marta avanzó por el pasillo hacia la escalera trasera que conducía a la cocina. Los sirvientes habían recibido la noche libre debido a la tormenta, por lo que la parte trasera de la casa estaba vacía y oscura. Se puso sus botas más pesadas y ajustó bien el abrigo alrededor del diario oculto, luego salió por la puerta de la cocina hacia el patio trasero cubierto de nieve. El frío la golpeó como un puñetazo, y el viento arrojó la nieve a su rostro con fuerza punzante. Pero Marta siguió adelante, bordeando la cerca hacia la propiedad de los vecinos. Su plan era llegar a la casa de los Hendrick, 2 puertas más allá, donde podría esconder el diario y enviar un mensaje a las autoridades fuera de Millbrook, tal vez a la policía estatal en Harrisburg o a un alguacil federal que no estuviera implicado en la conspiración local. Pero al llegar a la esquina de su propiedad, Marta oyó algo que la hizo congelarse de terror. El sonido de voces masculinas llamándola por su nombre y el resplandor amarillo de linternas moviéndose por la nieve. Detrás de su casa, Theodore había descubierto su ausencia mucho antes de lo que ella había esperado. Marta, Marta, vuelve adentro antes de que mueras de frío. La voz de Theodore se escuchaba claramente en el aire invernal,
normal, pero no contenía calidez, solo una paciencia depredadora que sugería que sabía exactamente por qué ella había huido. Marta corrió. Tropezaba entre la nieve profunda entre las casas, sus faldas pesadas se enganchaban en los postes de la cerca y sus botas resbalaban en los escalones cubiertos de hielo. Detrás de ella, las voces se acercaban con mayor urgencia. Podía oír al sheriff Callahan gritando órdenes a otros buscadores. Al parecer, habían traído a más hombres para ayudar a localizarla. Llegó a la casa de los Hendrick y golpeó con fuerza la puerta trasera, pero las ventanas seguían oscuras y nadie respondió a sus desesperados golpes. Probablemente la familia se había refugiado con parientes durante la tormenta, dejando su casa vacía justo cuando Marta más necesitaba ayuda. Sin otra opción, Marta se volvió hacia el centro del pueblo, con la esperanza de llegar a la estación de tren o encontrar a alguien despierto pese a la hora. Pero mientras avanzaba con dificultad por las calles cubiertas de nieve, se dio cuenta de que las luces de las linternas seguían un patrón sistemático, cortando sus rutas de escape una por una. Esto no era la búsqueda desesperada de un esposo preocupado. Era una cacería cuidadosamente coordinada por hombres acostumbrados a rastrear personas que sabían demasiado. La fuerza de Marta comenzaba a fallar. La nieve profunda, el frío cortante y el terror de ser perseguida estaban cobrándole factura. Necesitaba refugio, un lugar para descansar y pensar, un lugar donde esconder el diario y que pudiera ser encontrado por investigadores honestos después de su muerte. La iglesia episcopal de Santa Catalina, se alzaba en la esquina de Main y Church Street, a menos de 2 cuadras de su ubicación actual. Si podía llegar allí, quizás podría esconder el diario en algún sitio dentro del templo, donde eventualmente sería descubierto por alguien no vinculado a la conspiración. Pero cuando Marta se acercó al terreno de la iglesia, vio algo que destruyó su última esperanza. Luz de lámpara parpadeando en las ventanas de la residencia del pastor Henley, al lado del edificio de la iglesia. El pastor Henley era su propio tío, el hermano menor de su padre, y ella había planeado acudir a él en busca de ayuda. Pero la presencia de múltiples linternas sugería que el grupo de búsqueda de Theodore había anticipado su destino y ya había colocado a alguien allí para esperarla. Sin más lugares a los que huir, Marta tomó una última y desesperada decisión. En lugar de entrar a la iglesia, donde podría quedar atrapada, rodeó el edificio hasta el cementerio que quedaba detrás, donde docenas de lápidas creaban sombras y escondites entre las tumbas cubiertas de nieve. Encontró lo que buscaba cerca del fondo del cementerio, un gran monumento de granito dedicado a la familia Calvel, con una figura de ángel cuyas alas extendidas formaban un pequeño refugio. Marta cayó de rodillas detrás del monumento y comenzó a cavar frenéticamente a través de la nieve hasta llegar al suelo congelado. El frío era tan intenso que sus dedos empezaban a entumecerse, pero logró apartar suficiente tierra como para crear una pequeña depresión junto a la base del monumento. Envolvió su diario en una bufanda y lo colocó en el escondite improvisado, luego lo cubrió con tierra, nieve y unas cuantas piedras sueltas. Mientras terminaba, Marta oyó pasos que crujían sobre la nieve cerca de allí, varios pares de botas moviéndose metódicamente entre las hileras de tumbas, registrando cada sombra y escondite. La habían encontrado. Ahí está. La voz del sheriff Callahan cortó la noche invernal cuando su linterna iluminó la figura de Marta agazapada detrás del monumento de los Calvel. Theodore, la tenemos. Marta se levantó lentamente, levantando las manos para mostrar que no llevaba armas, aunque dudaba que eso importara a los hombres que la rodeaban. A la luz titilante de 4 linternas, pudo ver a Theodore, al sheriff Callahan, al Dr. Fielding y a James Crawford formando un semicírculo alrededor del monumento. Sus rostros eran sombríos y decididos, como hombres que venían a cumplir una tarea desagradable pero necesaria. El viento se había calmado un poco, creando un silencio inquietante entre las lápidas cubiertas de nieve. Marta podía oír su propia respiración, rápida y visible en el aire helado, y el suave crujido de las botas sobre la nieve mientras los hombres ajustaban sus posiciones para bloquear cualquier ruta de escape. La luz de las linternas proyectaba sombras danzantes sobre los ángeles tallados y las cruces de granito, creando un escenario casi teatral para lo que ella comprendía sería, probablemente, su última conversación. Marta, querida, dijo Theodore con una calidez fingida que le heló la piel. ¿Qué haces aquí fuera con este clima? Te vas a enfermar de pulmonía. La ironía de su preocupación por su salud no pasó desapercibida
vida para Marta. Estudió el rostro de su esposo bajo la luz de la linterna, buscando algún rastro del hombre con quien se había casado 9 años antes. Pero los ojos de Teodore eran fríos y calculadores, los ojos de un desconocido que había estado actuando durante todo su matrimonio. ¿Desde cuándo había estado planeando este momento? ¿Cuánto tiempo había sabido que su relación terminaría en esta conclusión mortal? Necesitaba aire, respondió Marta, sorprendida de que su voz sonara firme a pesar del terror. Me sentí mareada después de nuestra conversación. Claro que sí, intervino el doctor Fielding con suavidad, dando un paso al frente con su maletín médico sujeto por su mano enguantada. El estrés de conocer el importante trabajo de tu esposo para la comunidad puede ser abrumador para una constitución delicada. Quizás debería examinarte cuando regresemos a la casa. Marta comprendió perfectamente el subtexto. El doctor Fielding ya estaba preparando su diagnóstico. Un corazón débil provocado por la emoción de la tormenta y la tensión de salir con este clima peligroso. Un fallo cardíaco, igual que la causa oficial de muerte de Heinrich Zimmermann, a pesar de su cuello roto. Igual que la supuesta borrachera y mala decisión que causaron la ahogada de Patrick O'Sullivan. Notó que el maletín médico del doctor Fielding parecía inusualmente pesado para una simple visita a domicilio y podía distinguir el contorno de varios frascos de vidrio a través del cuero desgastado. ¿Cuántas veces había llevado esos mismos implementos para eliminar testigos incómodos? ¿Cuántos certificados de defunción había falsificado para proteger los secretos de la conspiración? El examen puede esperar, dijo el sheriff Callahan con impaciencia, su aliento formando nubes en el aire helado. Primero tenemos que resolver este asunto. Señora Copperfield, ha causado bastante revuelo esta noche con sus paseos nocturnos. James Crawford, que hasta ahora había permanecido en silencio, carraspeó nerviosamente. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Si alguien nos ve aquí, nadie está fuera con este clima, respondió Teodore con firmeza. Y esto no tomará mucho tiempo, ¿verdad, Marta? La seguridad en su voz estremeció a Marta más que el viento invernal. Estaba claro que esos hombres ya habían hecho esto antes, muchas veces, y habían desarrollado un procedimiento que minimizaba los riesgos y maximizaba la eficacia. Hablaban como empresarios discutiendo una transacción rutinaria, no como asesinos a punto de matar a una mujer en un cementerio. ¿Dónde está, Marta?, preguntó Teodore en voz baja, acercándose un paso. El diario. No tuviste tiempo de destruirlo, y ciertamente no lo dejaste en la casa. ¿Dónde lo escondiste? ¿Dónde? Marta permaneció en silencio, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia la base del monumento donde había enterrado la evidencia minutos antes. El movimiento fue casi imperceptible, pero Teodore lo notó de inmediato. Siempre había sido bueno leyendo a las personas. Era una de las habilidades que lo habían hecho exitoso en la política y, al parecer, también en el asesinato. Ah, dijo Teodore con satisfacción. Justo aquí, ¿verdad? Qué conveniente. James, ¿serías tan amable de revisar alrededor de la base de este monumento? Sospecho que nuestra querida Marta ha estado haciendo jardinería invernal. Crawford se acercó al monumento con su linterna, iluminando la nieve revuelta y la tierra expuesta donde Marta había cavado frenéticamente su escondite. En cuestión de segundos, localizó el diario envuelto y lo sacó de su tumba improvisada. Guárdalo, anunció Crawford, sacudiendo la nieve y la tierra del forro de cuero. Parece que intentó enterrarlo bastante profundo. El corazón de Marta se hundió mientras observaba a su esposo examinar el diario bajo la luz de la linterna, hojeando las páginas de su cuidadosa documentación. Toda su evidencia, toda su prueba de los crímenes de la conspiración, estaba ahora en manos de los mismos hombres que había intentado desenmascarar. 101 páginas, murmuró Teodore mientras revisaba el contenido. Vaya, Marta, ha sido muy meticulosa, ¿no? Nombres, fechas, registros financieros, incluso diagramas del banco y sus procedimientos de seguridad. Es bastante completo. El doctor Fielding se asomó por encima del hombro de Teodore, leyendo la caligrafía ordenada de Marta a la luz titilante. Sabe sobre el cloroformo, dijo en voz baja, y sobre los sitios de accidentes manipulados. Ha documentado nuestros métodos con mucho detalle. Demasiado detalle, añadió el sheriff Callahan con tono sombrío. Si esta información llega a las manos equivocadas, no lo hará, dijo Teodore con firmeza, cerrando el diario y guardándolo dentro de su abrigo. Porque vamos a resolver esta situación ahora mismo, de forma permanente y definitiva. Marta por fin encontró su voz.
Ustedes los mataron a todos, dijo, ya sin intentar ocultar lo que sabía. Heinrich descubrió los contratos fraudulentos, ¿cierto? Y Patrick encontró el dinero faltante en los registros del banco. ¿Cuántos más conocían partes de su plan? Theodore inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara si debía o no responder. Demasiados, respondió simplemente. Pero ese problema está casi resuelto. Una vez que nos deshagamos de ti y de tu molesta curiosidad, Millbrook podrá volver a su funcionamiento normal. Los contratos continuarán, las ganancias seguirán fluyendo y nadie más tendrá que sufrir accidentes desafortunados. Heinrich confiaba en ti, continuó Marta, sorprendida de su propia valentía ante la muerte. Fue a verte cuando notó las discrepancias en los registros de producción, ¿no? Pensó que lo ayudarías a entender qué estaba ocurriendo. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Theodore. Heinrich era un hombre honesto, trabajador, entregado a su familia. Esas son cualidades admirables, pero también pueden ser cualidades peligrosas cuando se aplican en las situaciones equivocadas. Sí, vino a mí con sus preocupaciones sobre los contratos gubernamentales. Y sí, lo ayudé a comprender lo que estaba ocurriendo justo antes de que el sheriff Callahan y yo lo ayudáramos a tener esa desafortunada caída en la garganta del cuervo. La confesión casual de asesinato estremeció a Marta con un frío que no tenía nada que ver con el invierno. Theodore hablaba de la muerte de Heinrich como otro hombre hablaría de una transacción menor de negocios, sin una pizca de culpa ni remordimiento. ¿Y Patrick? Preguntó Marta, aunque temía la respuesta. Patrick fue más problemático, intervino el Dr. Fielding. Descubrió discrepancias en múltiples cuentas y hacía preguntas que podrían haber expuesto toda la operación. A diferencia de Heinrich, que vino directamente a nosotros, Patrick realizaba su propia investigación, copiando documentos, preparándose para contactar a las autoridades fuera de Millbrook. ¿Así que lo ahogaron? Dijo Marta secamente. Primero lo sedé, respondió el Dr. Fielding, como si ese detalle hiciera el asesinato más humano. Una pequeña inyección de morfina durante lo que parecía un examen médico rutinario por una lesión laboral. Estaba inconsciente antes de tocar el agua. No sufrió. Marta miró a los 4 hombres que la rodeaban, intentando comprender el alcance de su crueldad. Habían convertido el asesinato en un proceso sistemático, con protocolos médicos incluidos para minimizar la conciencia de la víctima. ¿Cuántas veces habían perfeccionado esas técnicas? ¿Cuántas personas inocentes habían muerto para proteger su esquema financiero? ¿Y los demás? Preguntó Marta. Samuel Kowalski, Michael Brennan, Thomas Muller, William O'Brien, Joseph Santini. Esta vez respondió el sheriff Callahan, con voz neutra. Distintos métodos según las circunstancias. Kowalski cayó del muelle de carga del molino. Accidente trágico durante su turno nocturno. Michael Brennan se topó con unos maleantes al volver a casa desde la taberna. Un desafortunado caso de robo que salió mal, aunque curiosamente su billetera nunca fue robada. Thomas Muller tuvo un accidente de caza mientras limpiaba su rifle. William O'Brien y Joseph Santini sufrieron ataques cardíacos repentinos gracias a la experiencia médica del Dr. Fielding. Cada muerte fue cuidadosamente planeada y ejecutada para parecer completamente natural o accidental, añadió el Dr. Fielding con lo que sonaba como orgullo profesional. La clave es entender los hábitos de cada víctima, sus ubicaciones probables y sus circunstancias personales. Samuel trabajaba turnos nocturnos a solas en el molino, así que un accidente industrial resultaba creíble. Michael frecuentaba tabernas en barrios peligrosos, así que un robo tenía sentido. Los otros requirieron métodos más creativos. Marta se sintió enferma al escuchar a estos hombres hablar de asesinatos con la profesionalidad fría de artesanos describiendo su oficio, pero también se dio cuenta de que esa voluntad de explicar sus métodos significaba que no tenían intención de dejarla con vida el tiempo suficiente para repetir lo que había oído. ¿Por qué? Preguntó Marta con desesperación. ¿Por qué matar a toda esta gente por dinero? ¿Cuánto puede valer tantas vidas? Theodore rió, un sonido carente de calidez o humor. Marta, querida, aún no comprendes la magnitud de lo que hemos logrado aquí. No se trata de robar unos cuantos miles del tesoro municipal. Hemos creado un sistema que genera una riqueza enorme, mientras permanece completamente invisible al escrutinio externo. Señaló hacia el pueblo debajo de ellos, apenas visible entre la nieve que giraba en el aire. Cada contrato gubernamental adjudicado a negocios de Millbrook pasa por mi oficina.
Cada tasación de propiedades que determina los impuestos está influenciada por nuestras recomendaciones. Cada préstamo bancario que financia la expansión local requiere nuestra aprobación. Básicamente hemos privatizado todo el gobierno local mientras mantenemos la apariencia de un sistema democrático. Crawford asintió con entusiasmo. Solo el molino ha generado más de 40,000 pesos en ingresos fraudulentos en los últimos 2 años. Los contratos mineros han producido otros 60,000 pesos. Suma, en la especulación inmobiliaria, en las tasaciones manipuladas y en los esquemas de préstamos, nos estamos acercando a los 200,000 pesos en ganancias totales. La magnitud de la conspiración financiera dejó atónita a Marta. $200,000 era más dinero del que la mayoría de la gente en Millbrook vería en varias vidas. Era suficiente para comprar influencia política a nivel estatal, para corromper jueces y oficiales de la ley en todo el oeste de Pensilvania. Y lo mejor de todo, añadió el sheriff Callahan, es que nuestros métodos se pueden exportar fácilmente. Ya hemos establecido operaciones similares en 3 pueblos más y planeamos expandir la red por toda la región. En 5 años podríamos controlar el gobierno local y el comercio en la mitad de Pensilvania. Marta entendía ahora por qué estaban dispuestos a matar a tanta gente para proteger su secreto. No se trataba solo de una conspiración local, era la base de un imperio criminal que eventualmente podría extenderse por varios estados. Los hombres que la rodeaban no eran solo asesinos. Eran pioneros de una corrupción sistemática a una escala que podía socavar la democracia misma. Pero alguien lo notará, dijo Marta. Funcionarios estatales, investigadores federales, periodistas de las grandes ciudades. No si somos cuidadosos eliminando los problemas antes de que se hagan visibles, respondió Theodore. Por eso Heinrich y Patrick tuvieron que morir. Estaban empezando a ver patrones que podían exponer toda la operación. Y por eso tú tienes que morir esta noche, Marta. Has visto demasiado, documentado demasiado, entendido demasiado. El doctor Fielding dio un paso al frente, sacando un pañuelo blanco de su maletín. Theodore, debemos terminar esto rápido. Cuanto más tiempo pasemos aquí, mayor será la posibilidad de que alguien nos vea. Pero Marta aún tenía una carta por jugar. Una apuesta desesperada que tal vez le salvaría la vida, o al menos aseguraría que la justicia prevaleciera eventualmente. Envié copias, dijo en voz alta, su voz resonando por el cementerio. Hace 3 días, antes de la tormenta, envié copias de las páginas más importantes al fiscal general en Harrisburg, a la oficina del U.S. Marshal en Filadelfia y al editor de la Pittsburgh Gazette. Aunque me maten y encuentren mi diario, las pruebas ya están en manos de personas que no pueden controlar. La mentira fue pronunciada con tanta convicción que los 4 hombres vacilaron, intercambiando miradas inciertas bajo la luz titilante del farol. Marta pudo ver la duda colarse en sus expresiones al darse cuenta de que matarla podría no ser suficiente para proteger la conspiración. Está mintiendo, dijo Crawford, pero su voz carecía de seguridad. La tormenta ha impedido que salga correo del pueblo desde hace días. Antes de la tormenta, repitió Marta con firmeza. El 3 de enero, el último día, la diligencia postal salió antes de que cambiara el clima. Pregúntenle al encargado del correo si no me creen. Ezra Whiteyght recordará las 3 cartas que envié esa tarde. Le dije que eran saludos navideños para parientes, pero recordará las direcciones oficiales del gobierno en los sobres. El rostro de Theodore se había puesto pálido, y Marta lo vio calcular las implicaciones. Si ella decía la verdad, entonces matarla empeoraría las cosas al confirmar la veracidad de cualquier prueba que hubiese enviado. Pero si mentía, aún necesitaban determinar si alguien más sabía de su investigación antes de seguir adelante con su asesinato. ¿Qué enviaste exactamente?, preguntó el sheriff Callahan. Palabra por palabra, ¿qué escribiste? La mente de Marta se aceleró mientras intentaba construir una mentira creíble que le diera más tiempo. Envié copias de los registros bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, junto con documentación sobre la conexión entre la muerte de Heinrich y su descubrimiento de las irregularidades en los contratos. Les dije que si algo me pasaba, debían investigar toda la estructura de poder de Millbrook por corrupción sistemática y asesinato. El detalle de su mentira resultaba convincente, pero Marta notó que Theodore empezaba a dudar de su historia. Conocía lo suficiente a su esposa para saber cuando estaba improvisando, y comprendía que ella no habría tenido acceso a registros bancarios lo bastante detallados como para probar la conspiración financiera. Muéstrame las manos, dijo Theodore de repente. ¿Qué?, respondió Marta, confundida por la inesperada petición. Tus manos, Marta. Enséñame las manos.
Con desgano, Marta se quitó los guantes y extendió sus manos hacia la luz del farol. Sus dedos estaban manchados de tinta por su frenética sesión de escritura de esa tarde, pero lo más revelador era que no había rastro de la cera roja especial que usaba la oficina de correos para sellar la correspondencia oficial. No has ido a la oficina de correos en semanas, dijo Teodore con renovada confianza. Esle usa esa cera roja en todo el correo saliente y mancha los dedos por días. Estás mintiendo, Marta. No le has enviado nada a nadie. El corazón de Marta se hundió al darse cuenta de que su desesperada jugada había fallado. Esos hombres la conocían demasiado bien, entendían sus costumbres con demasiada precisión como para ser engañados por una mentira cuidadosamente elaborada. ¿Dónde está el diario, Marta?, preguntó Teodore nuevamente, aunque ahora su voz tenía un tinte de desesperación. Si realmente enviaste copias a otro lugar, el original ya no importa. Dinos dónde está, y quizás podamos resolver esto sin recurrir a soluciones permanentes. Marta casi sonrió ante el intento tan evidente de negociación. Aunque hubiera enviado copias, lo cual no había hecho, esos hombres no podían permitirse dejarla con vida. Sabía demasiado, había visto demasiado, comprendía demasiado sobre sus métodos y sus víctimas. Pero su mentira le había comprado unos minutos más de vida, y a veces, unos minutos marcaban toda la diferencia. A lo lejos, apenas audible entre el viento, Marta escuchó algo que hizo que su corazón se llenara de esperanza, el sonido de una campana de iglesia marcando la medianoche, seguido inmediatamente por voces que gritaban su nombre desde la dirección de la plaza del pueblo. Alguien más la buscaba, alguien que no formaba parte de la conspiración. Teodore, llamó una voz desde más allá de la verja del cementerio. Teodore Copperfield, sabemos que estás ahí. El sheriff Callahan maldijo entre dientes y apagó su farol, haciendo señas a los demás para que hicieran lo mismo. De pronto, el cementerio quedó sumido en la oscuridad, con solo el tenue reflejo de la nieve brindando algo de visibilidad. ¿Quién es?, susurró Crawford con urgencia. El pastor Henley, dijo Marta, reconociendo la voz de su tío, y no está solo. Puedo oír al menos a otros 3 hombres con él. Teodore agarró con fuerza el brazo de Marta, sus dedos se clavaron en su carne a través del grueso abrigo. Si haces un sonido, si intentas avisarles, te mataré aquí mismo con mis propias manos, les hiceó al oído. Pero Marta ya había tomado una decisión. Llevaba el último mes documentando pruebas de asesinatos sistemáticos, y no iba a morir en silencio en un cementerio mientras su tío y sus compañeros la buscaban a pocos cientos de metros. Ayuda, gritó Marta con todas sus fuerzas. Ayúdenme, estoy en el cementerio. Quieren matarme. La mano de Teodore se cerró sobre su boca, pero sus gritos ya se habían propagado sobre la nieve. Las voces desde la plaza cambiaron de dirección de inmediato, dirigiéndose hacia el cementerio con clara urgencia. Maldita sea, gruñó el sheriff Callahan. Tenemos que salir de aquí ahora. No sin encargarnos de ella primero, insistió el doctor Fielding, rebuscando en su maletín médico en la oscuridad. Si les habla, no hay tiempo, dijo Teodore, soltando el brazo de Marta. Tendremos que encontrar otra forma. Pero Marta ya corría hacia las voces que se aproximaban, tropezando entre la nieve, entre lápidas y monumentos. Detrás de ella, podía oír a los 4 conspiradores discutiendo en susurros apurados si debían perseguirla o huir mientras aún podían. Marta, la voz del pastor Henley sonaba mucho más cerca ahora. ¿Dónde estás, Marta? Aquí, respondió Marta, agitando los brazos a pesar de la oscuridad. Estoy cerca del monumento de los Caldwell. La luz de los faroles apareció en la entrada del cementerio cuando el pastor Henley y su grupo de búsqueda ingresaron al lugar. Marta pudo ver 4 figuras moviéndose con cautela entre las tumbas, llamando su nombre y barriendo con sus luces el paisaje cubierto de nieve. Cuando finalmente la alcanzaron, Marta se desplomó en los brazos de su tío, sollozando entre el alivio y el terror. El pastor Henley la envolvió con su abrigo mientras los otros hombres, miembros de la congregación, a quienes Marta reconoció, formaron un círculo protector a su alrededor. ¿Qué sucedió, hija?, preguntó con suavidad el pastor Henley. Te hemos estado buscando durante horas. Tu esposo vino a la rectoría, dijo que había salido en medio de la tormenta y que estaba desesperado por tu seguridad. Marta miró hacia el monumento de los Caldwell, pero los conspiradores se habían desvanecido en la oscuridad, sin dejar rastro de su presencia más allá de la nieve perturbada donde la habían enfrentado. Se dio cuenta de que, incluso ahora, con testigos presentes,
seguía en peligro mortal. Teodore y sus cómplices no abandonarían simplemente su plan para matarla. Buscarían otra manera, otra oportunidad, otro método que pareciera natural y que no despertara sospechas. Intentaron matarme, susurró Marta, su voz apenas audible sobre el viento. Mi esposo y los otros han estado asesinando personas para encubrir sus crímenes y también intentaron matarme a mí. Los hombres intercambiaron miradas de incertidumbre, luchando visiblemente por creer una acusación tan grave contra los ciudadanos más respetados del pueblo. El pastor Henley parecía especialmente perturbado, dividido entre su deseo de ayudar a su sobrina y su renuencia a aceptar semejantes acusaciones contra hombres a los que había conocido y en quienes había confiado durante años. Marta, claramente estás alterada, dijo con cautela el pastor Henley. La tormenta, el frío, el estrés, quizá has malinterpretado algo. Teodore parecía genuinamente preocupado por tu bienestar cuando vino a pedir ayuda, pero Marta podía ver la duda en los ojos de su tío, y comprendió que ni siquiera su huida del cementerio la salvaría. Sin el diario como prueba, sus acusaciones serían descartadas como los desvaríos histéricos de una mujer llevada al límite por el clima invernal y el estrés doméstico. Y una vez que estos bien intencionados testigos se marcharan, Teodore y sus socios tendrían otra oportunidad de eliminar la amenaza que ella representaba para su conspiración. Mientras el pastor Henley y sus acompañantes escoltaban a Marta por las calles nevadas de Millbrook de regreso a casa, ella entendió que había ganado solo un respiro temporal. El verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, y la próxima vez sus enemigos estarían mejor preparados. Las voces que llamaban el nombre de Marta pertenecían a un grupo de búsqueda organizado por el pastor Henley, quien se había preocupado al notar luces de farol moviéndose por el cementerio cercano a su iglesia. A diferencia de los conspiradores, el pastor Henley había reunido la ayuda de miembros de su congregación, ciudadanos honestos que no sabían nada del fraude financiero ni de los asesinatos sistemáticos disfrazados de accidentes. A medida que el grupo de búsqueda se aproximaba al cementerio, Teodore y sus asociados se encontraron atrapados en una situación imposible. No podían asesinar a Marta frente a testigos, pero tampoco podían permitir que hablara libremente sobre lo que había descubierto. En esos momentos cruciales de indecisión, Marta logró escapar, corriendo hacia los faroles que se acercaban mientras gritaba pidiendo ayuda a todo pulmón, pero su victoria fue efímera. Aunque el pastor Henley y sus voluntarios escoltaron a Marta sana y salva a casa esa noche, ella ya había revelado demasiado sobre lo que sabía durante el aterrador enfrentamiento en el cementerio. Teodore y sus cómplices comprendieron entonces que Marta representaba una amenaza existencial para su conspiración, sin importar si en realidad había enviado copias de su evidencia a las autoridades. En los días siguientes, mientras Millbrook poco a poco se recuperaba de la tormenta y las actividades volvían a la normalidad, Marta comenzó a sentirse cada vez más aislada. Amigos y vecinos que antes la recibían con gusto ahora parecían incómodos en su presencia, como si percibieran algún peligro no dicho a su alrededor. Comprendió que los rumores sobre sus acusaciones se habían esparcido por la comunidad unida, obligando a los habitantes a tomar partido en un conflicto que la mayoría no comprendía del todo. Marta pasó esos días finales completando su diario, añadiendo relatos detallados del enfrentamiento en el cementerio y su creciente certeza de que Teodore y sus los llevaría finalmente a enfrentar un juicio en la historia. Marta sabía que sus días estaban contados. Escribía con la intensidad enfocada de quien redacta un testimonio final, documentando nombres, fechas, métodos y motivos con la precisión de una investigadora profesional. El 18 de enero de 1882, 12 días después del enfrentamiento en el cementerio, Marta escribió la última entrada en su diario: se están acercando. Lo siento en la forma en que Teodore me observa, en cómo el doctor Fielding hace demasiadas preguntas sobre mi salud, en cómo el sheriff Callahan encuentra excusas para venir a nuestra casa. He escondido este diario donde algún día podrá ser hallado por investigadores honestos, pero temo que ese día llegará demasiado tarde para salvarme. Si muero en las próximas horas o días, recuerden que amé a este pueblo y a su gente lo suficiente como para arriesgarlo todo con tal de protegerlos del mal que ha echado raíces entre nosotros. Esa misma noche, Marta Copperfield fue hallada muerta en su estudio cerrado con llave, aparentemente víctima de un paro cardíaco mientras escribía en su diario. El doctor Fielding realizó una breve inspección y dictaminó que la muerte fue natural, señalando que la señora Copperfield se había quejado de dolores en el pecho y dificultad para respirar en semanas recientes, síntomas que varios testigos confirmaron, aunque Marta nunca había mencionado tales problemas a sus amistades más cercanas. El diario encontrado junto al cuerpo de Marta contenía únicamente cuentas del hogar y observaciones
razones sociales. Según el informe oficial del sheriff Callahan, aunque la señora Copperfield había estado algo alterada durante la reciente tormenta de nieve, no existía evidencia de juego sucio ni circunstancias sospechosas en torno a su muerte. El caso fue cerrado en menos de 24 horas y Marta fue enterrada 3 días después en una sencilla ceremonia a la que asistieron la mayoría de los ciudadanos prominentes del pueblo. Pero Marta Copperfield había sido más astuta de lo que sus asesinos creían. El diario hallado junto a su cuerpo, efectivamente lleno de cuentas domésticas, era un viejo cuaderno de 1879 que había colocado deliberadamente sobre su escritorio como señuelo. El verdadero diario, con 17 páginas de pruebas devastadoras contra la conspiración, permanecía oculto detrás del monumento de los Calvel en el cementerio de Santa Catalina, envuelto en su bufanda y protegido de las inclemencias dentro de una pequeña caja de madera que había logrado conseguir en sus últimos días. La conspiración continuó 3 años más, cobrando 2 víctimas adicionales antes de colapsar finalmente en 1885, cuando un inspector estatal de banca detectó irregularidades en los registros del Banco de Millbrook durante una auditoría de rutina. La investigación subsecuente reveló un fraude sistemático relacionado con contratos gubernamentales, manipulación de propiedades y fondos malversados. Aunque la conexión con las misteriosas muertes nunca fue establecida oficialmente, Theodore Copperfield y sus cómplices fueron condenados por crímenes financieros y sentenciados a largas penas de prisión, pero ninguno fue acusado de asesinato. El diario de Marta fue descubierto en 1923, 41 años después de su muerte, cuando trabajadores del cementerio de Santa Catalina reubicaban tumbas para hacer espacio a un nuevo edificio de la iglesia. La caja de madera había preservado notablemente bien el libro encuadernado en cuero y su contenido, y cuando la historiadora local, la doctora Rebecca Thornton, examinó el diario, reconoció de inmediato su importancia. La investigación posterior de la doctora Thornton corroboró muchas de las observaciones y acusaciones de Marta. Registros del condado de la década de 1880 mostraban el mismo patrón de muertes sospechosas que Marta había documentado, junto con irregularidades financieras que coincidían con sus detallados informes sobre la conspiración. Más importante aún, la doctora Thornton descubrió que la descripción de Marta sobre el enfrentamiento en el cementerio coincidía con un testimonio previamente ignorado del pastor Henley, quien había escrito en su propio diario sobre las extrañas circunstancias de aquella noche de enero y sus crecientes sospechas sobre la posterior muerte de Marta. La revelación del diario de Marta causó sensación en los círculos legales de Pensilvania y condujo a una investigación más amplia sobre la corrupción histórica en gobiernos municipales de todo el estado. Aunque ninguno de los conspiradores originales seguía con vida en 1923, la evidencia que Marta había preservado ayudó a las autoridades a identificar y procesar esquemas similares en otras comunidades, salvando potencialmente incontables vidas y evitando fraudes por millones de dólares. Tal vez lo más sorprendente fue que el diario de Marta contenía instrucciones detalladas para detectar los métodos específicos que la conspiración utilizaba para disfrazar asesinatos como accidentes. Sus observaciones sobre las sutiles inconsistencias en las escenas del crimen, los patrones en la selección de víctimas y la coordinación entre funcionarios corruptos se convirtieron en un manual para investigadores que enfrentaban casos similares. Varias muertes sin resolver de las décadas de 1880 y 1890 fueron reclasificadas como homicidios gracias a las técnicas que Marta había desarrollado para reconocer los signos de un asesinato sistemático. La última entrada del diario de Marta, escrita solo unas horas antes de su muerte, resultó profética. Puede que no viva para ver que se haga justicia, pero creo que la verdad tiene una forma de sobrevivir incluso cuando quienes la dicen ya no están. Algún día alguien encontrará estas palabras y entenderá lo que realmente ocurrió en Millbrook. Cuando ese día llegue, ruego que tengan el valor de actuar con lo que descubran y que mi muerte no haya sido en vano. La investigación de la doctora Thornton finalmente reveló que la conspiración de Millbrook era parte de una red de corrupción mucho más amplia que involucraba máquinas políticas, compañías ferroviarias y entidades bancarias en todo el oeste de Pensilvania. La meticulosa documentación de Marta Copperfield se convirtió en la base para entender cómo operaban esas redes y cómo podían ser desmanteladas mediante investigaciones cuidadosas y el cruce sistemático de registros públicos. Hoy, Marta Copperfield es recordada como una de las primeras periodistas de investigación
Federación de Estados Unidos, aunque nunca publicó una sola palabra en vida. Sus métodos para documentar pruebas, analizar patrones y preservar testimonios han influido en las técnicas investigativas empleadas por fuerzas del orden y periodistas durante más de un siglo. El Instituto Martha Copperfield para la Responsabilidad Gubernamental, fundado en Millbrook en 1982 en el centenario de su muerte, continúa capacitando a investigadores en las técnicas que ella desarrolló para exponer la corrupción y resolver casos archivados. Pero quizás el aspecto más escalofriante de la historia de Martha es lo comunes que parecían los conspiradores ante sus vecinos y amigos. Theodore Copperfield, el sheriff Callahan, el Dr. Fielding y los demás eran hombres respetados en su comunidad, asistían a la iglesia, apoyaban obras de caridad locales y participaban en organizaciones cívicas. Su capacidad para cometer asesinatos sistemáticos mientras mantenían fachadas de respetabilidad demuestra cómo el mal puede prosperar cuando las personas buenas eligen mirar hacia otro lado o confían ciegamente en las figuras de autoridad. La casa donde vivieron Martha y Theodore Copperfield aún se alza en la calle LM de Millbrook, aunque ha sido convertida en apartamentos y conserva poco del aspecto de la mansión victoriana donde Martha pasó sus últimos días documentando la conspiración que le costaría la vida. Los residentes locales reportan que la habitación del segundo piso que sirvió de estudio para Martha sigue siendo difícil de calentar incluso durante los inviernos suaves y que los visitantes a menudo sienten una inexplicable sensación de urgencia al pararse junto a la ventana que da a la plaza del pueblo. Más significativamente, los investigadores han señalado que las técnicas de Martha para detectar patrones de asesinatos sistemáticos siguen siendo sorprendentemente efectivas para resolver casos fríos modernos. Departamentos de policía en todo el país utilizan hoy materiales de formación basados en las entradas de su diario para ayudar a los detectives a reconocer cuando aparentes accidentes o suicidios podrían estar conectados, homicidios diseñados para silenciar testigos o eliminar amenazas para organizaciones criminales. Este misterio nos muestra que las conspiraciones más peligrosas suelen ser aquellas que se ocultan a plena vista, protegidas por la respetabilidad y autoridad de sus participantes. Martha Copperfield murió porque tuvo el coraje intelectual de cuestionar lo que todos aceptaban y el valor moral de documentar lo que descubrió, incluso sabiendo que eso le costaría la vida. ¿Tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O piensas que quizás todavía haya secretos enterrados en el pasado de Millbrook? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos qué crees que fue lo que realmente ocurrió durante esos aterradores meses de 1882. Si disfrutaste este relato del oscuro pasado de América y quieres más misterios históricos como este, suscríbete a Terror Oscuro. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras últimas investigaciones. Y comparte este video con alguien que ame los misterios sin resolver. Hasta la próxima, recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso cuando quienes la cuentan ya no están. Nos vemos en el siguiente video, donde exploraremos otro capítulo oscuro de la historia oculta de Estados Unidos.